ver si hubo un sufrimiento en el parto, si hubo problema fetal en el parto, asfixia, porque los problemas de asfixia o síndromes orgánicos cerebrales van a producir estrabismos. Y también preguntamos cómo ha sido el desarrollo del niño. Hay niños que pueden estar mirando bien, pero tienen un párpado más caído, claro, y por lo tanto ese ojo no va a ver. O de repente al momento de hacer el fondo de ojo vemos que ese ojo no tiene brillo rojo. Y entonces adentro podemos encontrar una catarata congénita, o podemos encontrar alguna masa tumoral como el retinoblastoma o distintas enfermedades. Y en el caso de los adultos, ¿el estrabismo puede ser causado, por ejemplo, por un traumatismo, por un accidente? En los adultos puede ser un estrabismo de infancia que no se curó. Ya, y fue cuando pasan los años desarrollándose, ¿no? Agravándose. Claro, que no se curó, o sí se curó, pero no siguió el tratamiento de lentes y entonces se desvió. O como el doctor Ernesto Vargas nos va a explicar después, los estrabismos de adultos pueden ser por muchas causas. Muy bien, como lo que decía, por un accidente. Accidentes, ¿no? tumores, problemas vasculares, etc. Muy bien, vamos a ver el dato número 2, ¿no? El estrabismo infantil puede provocar pérdida de la visión, alteraciones sensoriales, retraso del desarrollo psicomotor. No vemos todas las causas, ¿no? Mejor dicho, las consecuencias, ¿no?, de esta afección. Exactamente, el estrabismo infantil no solamente va a provocar la pérdida visual llamada ojo perezoso y ambliopía, sino va a hacer que ese ojo, al no desarrollarse, áreas del cerebro no aprendan a poder ver bien con los dos ojos, tengan dificultad de aprendizaje en el colegio, no tengan buena visión, o tengan los problemas, al tener el ojo desviado, los problemas psicológicos, el famoso bullying que les hacen a los niños por tener el ojo visco o el ojo desviado. Pues los niños se pondrán, a veces las mujercitas se ponen el pelo tapando el ojo desviado. Exacto. O los niños ladean la cabeza para que no se les note el desvío porque les da vergüenza. Exacto. Y ahí yo quiero la participación de Dafne, ¿no? Hablando del tema del bullying y también las complicaciones que uno puede tener en el aprendizaje cuando hay estrabismo. Específicamente en el tema de las dificultades de visión, el estrabismo infantil, realmente las consecuencias de un tratamiento no oportuno son múltiples, ¿no? Como decía el doctor, todo el tema de la autoestima que va en dos niveles, tanto por la cuestión estética, ¿no? Los niños se pueden sentir diferentes, van al colegio, ven que sus compañeros se ven diferentes, se sienten diferentes, entonces tanto por la autoestima a nivel, digamos, físico, como por la autoestima relacionada a su autoeficacia, es decir, aquello que pueden o que no pueden hacer bien, ¿no? El tema de las alteraciones sensoriales, de posibles retrasos en el desarrollo psicomotor, de la organización del espacio, son especialmente importantes en las primeras etapas del desarrollo, ¿no? En el inicio y la consolidación de la lectoescritura, por ejemplo. En este punto muy específico, como decía el doctor, es importante que se detecte estos temas de agudeza visual en los chequeos pediátricos, pero también quería hacer incidencia respecto a dos áreas de la vida del niño en donde se pueden detectar, ¿no? Que de repente podemos conversar en un momento. El ámbito escolar y el ámbito familiar, ¿no? Muy bien. Dafne, no te preocupes, parece súper curiosa y fundamental, ¿no? Porque si usted pensaba que de repente no tenía estrabismo, porque no es algo perceptible, ¿no? Y usted piensa que ve bien, una de las formas de darse cuenta que hay un estrabismo pero leve, ¿no? Es cuando uno va al cine y quiere ver una película en 3D y resulta que no ve el efecto, ¿no?, del 3D en la pantalla. Qué curioso, realmente. Doctor. Sí, eso significa que el paciente ha tenido desde pequeño un desvío muy pequeño que se llama microtropia, en la cual hay un ojo que no ha desarrollado bien, el paciente no ha desarrollado visión binocular o visión estereoscópica, y no lo nota, pero al momento que va al cine y se pone las gafas, no ve la percepción de profundidad y por lo tanto no nota el 3D. Muy bien, no, mira, eso es algo
Eso es algo que muchos no sabíamos, ¿no? Y que ya lo hemos aprendido el día de hoy en Junta Médica. Así que en Junta Médica los educamos poco a poco, claro que sí. Pero de estrabismo, ¿no? Muy interesante todo lo que estamos aprendiendo, no solo en lo que consiste en sí, ¿no? La afección ocular, sino viéndolo desde los diversos puntos de vista, como por ejemplo, ¿no? El psicológico, que también afecta, ¿no? Afecta, y supongo que cuando el niño o la niña va creciendo con el paso del tiempo, ¿no? Esta complicación emocional, digamos, es mucho más difícil de llevar, ¿no? El tema es, como decíamos, una posible merma en la autoestima y las consecuentes dificultades para la socialización. No pueden no sentirse suficientemente seguros. Un tema que hay que manejar con mucho cuidado es la cuestión, como decía el doctor, también de la posible burla o del bullying. Exacto. Que se pueda gestar tanto por la apariencia como por las habilidades que todavía se encuentran en desarrollo, que no han terminado de desarrollar algunos niños con dificultades visuales, ¿no? Y de ahí la importancia de dos cosas. Uno, validar los sentimientos, la frustración, el fastidio de estos niños, no decir simplemente acostúmbrate, sino tomar un lugar para esos afectos. Y dos, crear ambientes no sobreprotectores, pero sí sensibles a las diferencias y a las dificultades, tanto a nivel escolar como a nivel familiar, ¿no? Exacto, muy bien. Vamos con más información. Tenemos otro dato, ¿no?, para presentarles sobre este tema. A ver, ¿lo podemos ver aquí? Ahí está. Se recomienda que todos los niños de 3 años tengan su examen de visión con un pediatra. Yo quiero que ya el doctor Vargas hable, porque está muy calladito. A ver, doctor. Como bien mencionó el doctor Castro, el estrabismo, en su enfoque en niños, es la parte que ven en oftalmología pediátrica. Nosotros trabajamos en equipo usualmente, ¿no? Tanto el servicio de estrabismo como los diversos servicios que están integrando el instituto. Yo me hago encargo de la parte neurooftalmológica de los pacientes. Es decir, un paciente usualmente adulto que de repente comienza a presentar visión doble. Porque como bien dijo el doctor Castro, usualmente los niños no se quejan de visión doble. O sea, lo que nosotros vemos es que los padres lo llevan porque les desvían los ojos. Pero el niño, la mayor parte de veces, no se queja de visión doble. En cambio, el adulto... ¿No le molesta realmente que vea doble? No, porque como bien dijo el doctor Castro, ellos han suprimido ya uno de los ojos y de esta manera evitan el síntoma molesto que es la visión doble. Pero no es así en un adulto. El adulto, digamos, comienza a ver doble y este es un problema que le causa bastante ansiedad, porque no sabe qué es lo que está pasando. A veces incluso no puede definir bien su síntoma. Es visión doble, es visión borrosa. Exacto. Y lo importante de esto es que este síntoma de visión doble puede estar siendo, digamos, originado por enfermedades que pueden ser muy peligrosas. ¿Y cuáles son, doctor Vargas, cuáles son las... a ver, termine las enfermedades que justo iba a comentar, que eso le he cortado, disculpe. Cuando un paciente tiene un súbito inicio de visión doble, ¿sí? Una de las causas más peligrosas y que debe ser diagnosticada rápidamente es un aneurisma, se llama de la comunicante posterior. Causa poco frecuente, pero obviamente con el interrogatorio y el diagnóstico nosotros determinamos qué pacientes son urgentes, qué pacientes no son urgentes, y de esta manera vamos dirigiendo el tratamiento, el seguimiento de los pacientes. Exacto, ¿no? Para llevar a cabo el diagnóstico, ¿no?, o esta detección de estrabismo en un paciente, ¿cuáles son las pruebas que ustedes llevan a cabo? Bueno, primero es el examen clínico. O sea, porque a veces ocurre que, digamos, uno se aventura, digamos, si no tiene conocimiento sobre esto, dice, bueno, el paciente tiene visión doble, ¿qué vamos a hacer? Le tomamos una resonancia magnética. Sale normal, no tiene problema neurológico, vaya al oftalmólogo. El oftalmólogo lo ve, dice, este problema, digamos, no es de mi especialidad, está el paciente en esa situación. Claro, como un ping-pong. Así le es. dan respuesta. O sea, lo primero es el examen clínico. O sea, primero determinar si ese estrabismo es un estrabismo, digamos, paralítico. Los estrabismos usualmente en niños son estrabismos no paralíticos, aunque hay paralíticos. Pero la mayor parte son estrabismos no paralíticos, es decir, los ojos se mueven completamente, se mueven bien. En cambio, en los adultos el estrabismo es paralítico, ¿no?, en la mayor parte. Es decir,
hay una limitación del movimiento de los ojos hacia en alguna posición, entonces esto causa la dificultad para ver, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no hacer una detección temprana? A ver, ¿cuál de los dos quiere responder? A ver. El no hacer una detección temprana va a determinar que ese ojo desviado, ya sea hacia adentro o hacia afuera, pueda desarrollar o que desarrolla el llamado ojo perezoso, o el ojo vago o el ojo ambliope. Entonces, la mamá está muy interesada en que el niño se le haga una cirugía para enderezar los ojos, pero nosotros estamos también interesados, pero sobre todo en que utilice lentes. Lo más importante es que use lentes para ver si ese ojo flojo puede ver, y justo con el tratamiento el paciente se le indican los parches oculares que el niño tiene que ponerse es en el ojo bueno. El niño se pone un parche en el ojo bueno Para forzar al ojo para forzar al ojo malo a que trabaje. El horario de parches lo va a determinar el médico, que puede ser 2 horas al día, 3 horas al día, 4 horas al día, en el momento que el niño está realizando dibujos o está en su celular o está en su computadora. Porque lo que nosotros queremos es que el ojo perezoso trabaje. Exacto. Si no logramos eso... Ese es uno de los tratamientos. Hay muchísimos más, señores. Los parches que nos había enseñado, ¿no? El doctor, y ahora justamente nos va a contar cuáles son. Hola, en esta nueva ruta de la salud hemos llegado al Instituto Nacional de Oftalmología para enfocarnos precisamente en el estrabismo. Por eso estamos con la doctora Andy. Doctora, cuéntenos qué casos estamos observando precisamente en este momento. Muy buenos días y gracias. Bueno, en este caso tenemos 3 niños. El primero tiene un estrabismo convergente. Bueno, operado de un estrabismo convergente y ahora tiene un estrabismo vertical descompensado, y los otros 2 casos también tienen estrabismo convergente en tratamiento. Bien, para determinar la complejidad del estrabismo de un paciente, ¿qué materiales utilizan? Cuando tenemos un niño con estrabismo, en primer lugar hay que determinar si tiene o no estrabismo. Y en segundo lugar hay que hacer un examen oftalmológico completo. Eso significa que vamos a tomarle la visión, vamos a utilizar una caja de lunas para hacer la refracción, una montura de pruebas para poder probarle los lentes. Utilizamos también un oftalmoscopio directo, un retinoscopio para medir la vista, un oftalmoscopio indirecto para hacer el fondo de ojo, una lámpara de hendidura para ver la parte anterior del ojo. Estos elementos, precisamente, ¿cómo se utilizan? Estos se conocen como prismas. Se colocan según la dirección del estrabismo, ya sea convergente o divergente. Los colocamos delante del ojo y de hecho tienen unos números acá, 10, 15, 20, 25, y de acuerdo al grado de estrabismo ya determinamos el monto de estrabismo que tiene, y eso es importante nosotros para decidir el grado y si necesita o no tratamiento quirúrgico, ¿no? Bien, usted había mencionado que existían los diferentes tratamientos, lentes, parches. ¿Cómo es que se aplica esto? Bueno, usualmente después del examen completo, lo que más nos interesa siempre es que el riesgo de un niño con estrabismo es que ese ojo que tiene desviado pierda la visión o baje visión. Entonces, lo primero que tratamos es la visión, y eso se hace con lentes y parches. Mejorando eso, que es la visión, entonces ya podríamos proceder, si el estrabismo es significativo, a un tratamiento quirúrgico. ¿Cada cuánto tiempo se cambian los lentes? Usualmente cambiamos los lentes cada 6 meses. ¿Y el uso de los parches, por ejemplo, se aplican en consultorio o se llevan a casa? El tratamiento con parches es por horas, dependiendo del grado de visión que tenga, o lo que se conoce como ambliopía también, si la tuviera. Y usualmente el tratamiento es en casa, varía entre 2 a 6 horas aproximadamente. ¿Y cuánto dura el tratamiento con un paciente? Dependiendo de cada caso, usualmente dura, bueno, no es usualmente, puede durar años, no meses, años, incluso con tratamiento con parches. ¿El tratamiento con un adulto y un niño es similar o se aplican cosas diferentes? No, es muy similar. En adultos no utilizamos parches, porque el tratamiento con parches está indicado antes de los 18 años. Se ha visto que después de esa edad difícilmente mejoran la visión a pesar del tratamiento con parches, pero sí dejamos lentes y operamos igual los estrabismos. Perfecto. Vamos a centrarnos ahora en el estrabismo en los adultos. Para ello vamos a tener este dato: los accidentes cerebrovasculares son la primera causa de estrabismo en los adultos. ¿Es así, doctor Vargas? Efectivamente. O sea, los adultos, a diferencia de los niños, digamos,
pacientes son pacientes que usualmente se presentan después de los 50 años y de repente, súbitamente, se quejan de que ven doble. Así es. Lo cual les impide trabajar, manejar, a veces leer. Entonces, las causas de problemas de visión doble en adultos usualmente son paralíticas. Estas causas, en un 85% de los casos, se debe a problemas microangiopáticos, es decir, a problemas circulatorios, y están relacionados a enfermedades como diabetes, hipertensión o lípidos altos de sangre. Muy bien. Ahora, el pronóstico de estos problemas es bueno, pero es recomendable que el paciente trate la diabetes, trate la hipertensión, trate la dislipidemia. Solamente un porcentaje. ¿Por qué se dice que el pronóstico en esta clase de pacientes sí es bueno? Porque la etiología, la causa del problema, usualmente es un infarto que afecta el trayecto del nervio. Depende de qué tan largo es el trayecto del nervio que ha sido afectado, va a ser la parálisis más completa, menos completa, y va a variar el tiempo de recuperación. ¿Y en ese caso sí se puede revertir el estrabismo? Sí. ¿Al 100%? Al 100%. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos un paciente que evaluamos y sospechamos que por sus antecedentes médicos o cuando nosotros le pedimos una serie de análisis, determinamos que de repente no sabía y tiene diabetes, no sabía y determinamos que tiene hipertensión, etcétera, es importantísimo que sea un adecuado tratamiento. Si no, va a venir 2 o 3 o 4 veces con estrabismo paralítico. Exacto. Otra cosa que también dijeron muy interesante es que si hay algún problema en nuestros ojos, es que algo está andando mal en nuestro cerebro también. Así es. Es importante, por eso, el examen clínico. Acá el doctor Castro me pedía que les mencionen las cosas. En niños, usualmente, cuando obviamente uno tiene que hacer un examen completo para determinar cuál es la causa del estrabismo. Usualmente el estrabismo se origina porque, digamos, ese paciente no ve bien por ese ojo. Entonces, primero es determinar si hay una patología en el mismo ojo. Una patología que les preocupa mucho en el estrabismo es el retinoblastoma, que es un tumor maligno intraocular que tiene muy mal pronóstico. Entonces, su detección temprana es importante y para eso es obviamente el examen. En los adultos es importante determinar si ese desvío, si esa parálisis está asociada a algo más. Así es. Si está asociada a dolor, hay que parar las antenas. Cuando nosotros examinamos a los pacientes, tenemos que fijarnos en signos clínicos muy importantes. Esos serían, doctores, algunos síntomas, ¿no? O algunas señales de alerta que puede detectar el paciente sin que sea la desviación del ojo, ¿no? Así es. Por ejemplo, un paciente con un desvío del ojo, con el párpado un poco caído, con una pupila más grande en ese lado. También es otro signo de alarma de un aneurisma. Con una pupila más chica, de una lesión en un área intracraneana que se llama seno cavernoso. Si el paciente, en nuestro examen, por ejemplo, determinamos que tiene falta de sensibilidad en un lado de la cara, es otro signo de alarma. O sea, cualquier signo que se asocie a la desviación. Si el examen de fondo de ojo encontramos líquido dentro del nervio óptico, otro signo de alarma. Como les mencionaba, inclusive la presión alta en el ojo, o sea, el glaucoma. También. A ver, doctor, hacemos un pequeño paréntesis, no, discúlpeme, porque hay una pregunta. Katiuska dice, soy una mujer de 30 años que tiene miopía alta, 9 en cada ojo y astigmatismo. Ahora mi visión es doble, no llego a divisar bien un objeto y me produce mareos. ¿Qué tratamiento puedo tener o qué riesgos posteriores traería? Esa paciente tiene una miopía alta, de 9 o quizá más, y está teniendo lo que se llama un MAPE, una miopía adquirida por estrabismo. El ojo comienza a crecer tanto hacia atrás que entonces se desincroniza y la paciente comienza a tener el ojo ligeramente desviado hacia adentro. Al perder la alineación comienza a ver doble, efectivamente. Y no hay nada más desagradable para una persona que una visión doble. En este caso, el tratamiento es un tratamiento quirúrgico para realinear el ojo y tiene muy buen pronóstico. Siempre y cuando esa miopía no sea una miopía degenerativa, es decir, que después tenga 10, después tenga 12. Claro. ¿Y podría hacerle una cirugía para corregir la miopía? Eso generalmente lo ven los que hacen cirugía refractiva, pero para eso tienen que estudiar la córnea. Generalmente 9 es una miopía muy alta, pero puede tener otras técnicas para quitarse las gafas. Claro, ¿no? Porque ya de por sí es muy alto. Bien, tenemos... Que han hablado muy bien.
agradecer a mi instituto, que es mi alma mater, y decirles que nosotros trabajamos en conjunto también con psicología de nuestro instituto, porque no solamente se trata de realinear la visión y que el paciente se vea bien, sino de mejorar esa autoestima que ha sido, pues, la ha tenido durante mucho tiempo, y para eso se encarga psicología. Muy bien. Dafne. Yo creo que hay que estar muy atentos tanto a las consecuencias sobre la autoestima como a las consecuencias sobre la socialización, ser muy sensibles, crear entornos sensibles, y esta sensibilidad que pueden tener tanto en los colegios como los padres es importante incluso para la detección, ¿no? Muchos problemas de visión son confundidos con problemas de atención, de motivación. El niño no quiere escribir, se desconcentra y puede no estar viendo bien, ¿no? Y de la misma manera los padres tienen que estar muy en contacto, porque en labores sencillas podrían notar alguna dificultad, ¿no? Por ejemplo, estos juguetes en los que ven se ponen aquí en los ojos y hay una pantallita. Alguna vez alguna mamá me comentó que su niñito no veía así, sino así, claro, lo cual quería decir que un ojito no estaba funcionando bien. Entonces, padres como afectivamente conectados pueden notar mejor alguna dificultad que requiera ser tratada médicamente, ¿no? Estupendo, muy bien. Y doctor. Muchas gracias a todos ustedes, pero quería recalcar un asunto importante que veo bastante en la consulta, tanto en el instituto como en la consulta privada. Digamos, excesivo uso de pruebas auxiliares. O sea, se basa, digamos, a veces en un inadecuado examen clínico. Entonces, cuando no sabemos qué es lo que pasa, usualmente comenzamos a pedir muchas pruebas auxiliares para ver si esas pruebas nos dan la respuesta. Entonces, lo primero es un adecuado examen clínico para enfocar la patología, el problema del paciente. Así es. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos determinando qué pruebas son las que nos van a poder ayudar con el diagnóstico. Estupendo. Muy bien. Y ahora sí, rapidito, nos queda muy poquito tiempo, pero yo quiero que el doctor Castro nos diga rápidamente cuáles son esos mitos, ¿no?, que mucho tiempo hemos estado creyendo y son tan falsos, ¿no? A ver, ¿cuáles son, doctor? Que las mamás vienen y nos refieren que su niño tiene estrabismo porque se cayó el triciclo, o se cayó de la cuna, o porque comenzó a mirar de costado, o porque lo ojearon, o porque le viene un aire, o porque, etcétera, pasó un gato negro. Esos son mitos. Entonces, no lo crea, señora, no lo crea.